Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias por todos los comentarios que usted ha dejado a través de nuestras redes sociales. Le insisto, si usted nos está viendo en este preciso momento y quiere opinar, hágalo a través de Twitter o a través de Facebook y nosotros vamos a publicar sus comentarios en nuestra pantalla y ojalá nos podamos dar abasto porque sabemos que estos temas causan muchísimos comentarios y qué bueno que hablemos y que lo hablemos sobre todo con respeto, eso es importante. Se suma a nuestro panel la licenciada Priscila Guerra, que además de asesorar a varias instituciones, a varias asociaciones, también es vocera de la asociación La Familia Importa. Bienvenida, Priscila, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, honrada de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias. Importante, creo yo, el aporte que cada uno de ustedes, les agradezco de corazón estar aquí hoy dando ejemplo además de cómo se puede discutir, de cómo se puede platicar, aún con argumentos muy diferentes y con puntos de vista muy diferentes, nos podemos sentar en un mismo set, al menos, a platicarlo. ¿Qué tienes tú para aportar, Priscila? Pues muchísimas gracias. A mí me llamaba la atención escuchar las intervenciones de aquí todos nuestros amigos y compañeros en los segmentos anteriores, específicamente en el asunto legal. Yo pienso que todos tenemos muy claros los conceptos legales y es importante saber que nuestra Constitución sí establece la libertad de acción. Es decir, las personas que tienen, digamos, preferencias sexuales distintas están en la libertad de vivir como sus preferencias les manden. De hecho, no me dejarán mentir, viven así y establecen así sus modos de vida. No ha sido, digamos, necesario crear una figura o una legislación de protección específica, puesto que la ley es muy amplia. Claro, Los derechos humanos están reconocidos. Es cierto también, y no se puede negar, que a nivel social pues pueden haber reacciones, hay reacciones adversas. Eso está, digamos, muy del lado del particular punto de vista de cada persona. En un mismo panel de 10 personas podemos haber 10 sentimientos distintos ante una misma realidad. Exacto. Y no se puede legitimizar de ninguna manera una conducta de intolerancia, una conducta de violencia, de desdén, de desprecio, y todo esto ya está contenido en la Constitución. Es decir, el derecho a heredar, el derecho a la vida, a la integridad física, a la no discriminación, a la tolerancia, la oportunidad de trabajo, la expresión del pensamiento, todo está regulado. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de que no es necesario crear leyes que privilegien ciertos grupos. Digamos, las madres solteras, las comunidades de monjas, que también en algún otro momento Jorge mencionaba, no se están organizando para solicitar figuras legales nuevas, porque todo está al amparo de la ley. Habría que hacerlas cumplir para que nuestros amigos y amigas de preferencias sexuales distintas no tuvieran que sufrir vejámenes que ya están contemplados. Lo del seguro social, yo me ofrezco como abogada a hacer una iniciativa en la cual el seguro social se pueda beneficiar a un hombre o a una mujer, dependiendo de las preferencias sexuales, pero no es necesario llegar a una figura legal de diversidad sexual, porque lo que dijo Scarlett es verdad. En los países donde se abre la puerta con la expresión diversidad sexual, tú misma dijiste el etcétera se vuelve muy amplio. Y nuestros amigos acaban de manifestar que ellos tampoco están de acuerdo con eso, pero esos son los pasos que llevan. El asunto, y que también por ahí surgieron muchas discusiones, y que en el programa anterior, donde Scarlett nos acompañó también, había un doctor a quien le mandamos saludos, que lástima no nos pudo acompañar, pero él comentaba cómo desde su punto de vista y el análisis, no solo de él, obviamente, sino según su experiencia y conocimientos, sí visualizaba, veía y contemplaba la homosexualidad como una enfermedad. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo entiendo que van a decir, Dios guarde, claro pero ¿cuáles son sus argumentos? A eso quiero que lo hablen. Yo creo que los argumentos hay que llevarlos a la época de 1971 a 73, en donde la Asociación de Psiquiatría Americana estuvo discutiendo sobre sacar la homosexualidad de las enfermedades mentales. También la OMS en 1991 dijo que ya no existía más una enfermedad para nombrarnos a nosotros y nosotras. Entonces, yo comparto muchísimo con lo que dice Priscila, casi todo está normado. Sin embargo, hace unos años hubo necesidad de hacer la ley contra el femicidio en Guatemala porque había una situación que merecía particular atención. Entonces, conforme la sociedad ha ido avanzando, nosotros pues hemos estado viendo que no estamos protegidos así con las leyes como actualmente están, y ahí es en donde necesitaríamos un cambio, porque hay muchas personas que en la sociedad siguen creyendo que nosotros somos enfermos mentales. Entonces, en ese sentido, necesitamos que el Estado de Guatemala nos proteja, así como ha ido avanzando el derecho internacional, en donde muchos estados, entre los más recientes está Francia y el Reino Unido probablemente ayer, en donde ya se reconocen esos derechos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa posición de decir que ya todo está normado y que no se necesita ningún cambio más es una
posición un poquito restrictiva de las realidades que hay que ir acomodando para que las personas podamos tener esa protección legal. Yo quisiera matizar con relación a los derechos, bueno, ya lo de la salud ya lo aclaró Jorge, que la OMS es la máxima instancia mundial en salud y creo que por algo. Con relación a los derechos, hace un par de años el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la cual Guatemala es parte, hizo recomendaciones bien puntuales para que el Estado movilizara acciones precisamente porque se reconoce en muchos espacios que hay carencias para nosotros, para poder vivir en igualdad. Y, en cuanto a discriminación en cuanto a discriminación y en condiciones de vida en general, porque precisamente como ustedes lo mencionaban, no es una cuestión solamente relacionada a la salud o a la familia, es una cuestión integral, es una cuestión que se ve matizada por todos los aspectos de nuestra vida. En noviembre del año pasado fuimos precisamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington a presentar la situación, que es mucho más compleja, violenta y oscura de lo que ustedes pueden imaginar. No es una cuestión antojadiza, es bien complejo. Sí, nos llegó la convocatoria para el 9 de mayo en Washington también. Y la comisión precisamente hizo recomendaciones puntuales también al Estado de Guatemala, que no estoy seguro cuándo las van a cumplir, pero es una cuestión no opcional precisamente porque se reconoce que hay desigualdad y que hay condiciones que hay que transformar. Ahora, tú misma lo decías, Priscila, que eso ya, en teoría, la discriminación no se permite, no se debería permitir a nadie. Pero es evidente que ocurre todos los días. Pero existe, o sea, lo vimos. Si yo me accidento, educativa, una campaña que dignifique a la persona, una campaña que llegue con los argumentos correctos, porque bien no me dejará mentir Jorge, a partir de que existe la ley del femicidio, ¿eso cambió la mentalidad de los hombres abusadores? No, es decir, la figura legal no llega a tu casa y te resuelve un problema, eso viene de las bases, de la educación. Ahora, me parece excelente el punto que acabas de tocar porque es parte de lo que yo he escuchado, yo he compartido con personas que, y lo voy a decir así tal cual, que si bien pueden conocer y pueden tratar a personas homosexuales, y me voy a referir solo a homosexuales, pero entiéndase de la diversidad sexual según lo entendemos aquí en Guatemala, pero no en otros países. No tanta. Así que, exacto, no tan amplia, exactamente. Hay personas que me dicen, por ejemplo, yo no quiero que esta persona que yo conozco llegue a mi casa y que se tope con mis hijos. ¿Qué le voy a explicar yo a mis hijos de dos hombres que están juntos? ¿Y qué voy a explicarle? Y me llama la atención porque, a ver, somos un mundo diverso, efectivamente, y cómo se aborda, cómo se educa a nuevas generaciones, ante todo con el respeto. No es decirle, mire, mi amor, usted sea, usted no sea, porque entiendo yo que eso no se educa. Que eso entiendo yo según el punto de vista que ustedes plantean y por otro lado hay personas que dicen que no, que eso sí se va volviendo, que es una decisión, hay personas que dicen sí, efectivamente es una decisión y ahora decido pues ya no ser homosexual o ya no ser gay, mire, es para otro programa entero, pero el punto que voy a tener que hacer cuarta parte. Sí, exacto, pero cómo nosotros fomentamos, y lo voy directo, a nuestros hijos, que existe esa diversidad y que tenemos que respetarla o no. ¿Cómo lo hacemos? Tú dijiste en una entrevista, el problema no es tanto que haya poca educación, hay poca familia en la educación. Y creo que estás tocando un tema muy importante, porque como decía Scarlett, ella que se dedica a un trabajo de campo, digamos, Scarlett no teoriza, ha visto cómo el fortalecimiento de la institución familiar y el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos, un involucramiento activo, puede subsanar muchas situaciones que con el tiempo lamentamos. Es decir, hay muchas situaciones de crisis en que se ven envueltos niños y niñas, de violencia y de muchas otras cosas que serían prevenibles si los padres estuvieran educados, si hubieran condiciones mejores de oportunidades de trabajo socialmente. Que seguramente no tienen nada que ver con diversidad sexual. Y que tampoco se logran legislando, estamos afectados, ¿verdad? unos y otros. A mí me llama la atención. También nosotros es probable que tengamos familias bien integradas o desintegradas. Exacto. Y que eso no tenga que ver absolutamente con... Por eso es que la ley y las figuras legales no resuelven los problemas íntimos, o sea, la ley no está para llegar a la intimidad y a decirnos si le puede gustar su mejor amiga a una niña o no. La ley está para decir, ok, usted es ser humano, usted es persona, tiene los derechos fundamentales reconocidos y tiene las instancias para reclamarlos. Yo les invitaría a nuestros compañeros que nos dijeran, por ejemplo, al ser víctimas de alguien de la diversidad sexual, de una agresión, de una discriminación, están las instancias. Probablemente una mujer que es abusada en su casa también por su marido, también tiene las instancias y a veces no las utiliza porque el sistema es ineficiente, ¿verdad? Así es. O sea, debemos de ir a solucionar los problemas reales que tenemos, no legislar creando que las leyes resuelven nuestros problemas. De acuerdo. Vamos a abordar este otro tema que igual sigo yo con la incógnita de qué hacer. Yo tengo dos hijas pequeñas, que tengo amigos también que viven en pareja, lindas parejas además de homosexuales, voy a aclararlo, y que me han preguntado, ¿y por qué ellos están juntos? Y después de la pausa vamos a hablar de cómo es que, no sé si lo he hecho bien o no, pero cómo se responde. Vamos a la pausa y ya volvemos. Al volver,
Tampoco podemos institucionalizar preferencias sexuales porque eso es algo de tu vida íntima o privada. Y hay baños neutrales para aquellos adolescentes que todavía no han decidido qué ser. A un padre le quitan a su hijo porque dicen, no, yo no quiero que sea homosexual. Esto es intolerancia y es un delito.